Buena tarde, Luis Miguel, ¿cómo estás? Excelentemente, Lorena, ¿y tú qué tal? Muy bien. Buena tarde, nuestra amable audiencia. Hoy, como de costumbre, cada mes Mera Consultores SAS aparece para ustedes para dar un nuevo tip. Hoy hablaremos de la importancia de la contabilidad, el control de inventarios y registro de personas en propiedad horizontal. Al respecto, entro a preguntarte, Luis Miguel, ¿es necesario que todas las empresas y las copropiedades lleven inventarios? No es necesario. ¿Por qué? Porque hay empresas que se dedican como tal a la producción, a la comercialización. Entonces, para este tipo de empresas es como tal necesario contar con un inventario para saber qué se tiene, para saber qué materiales tengo para trabajar, para saber qué materiales sí, como hay unas cosas que salen en un tiempo más pronto que las otras, entonces hay que tener en cuenta los tiempos, y para este tipo de empresas sí es necesario como tal llevar un control de inventarios. Para el tipo de empresas como de servicios o empresas adicionales no es necesario como tal, depende como tal, va en el contador, en la persona que esté manejando la contabilidad, para el gestionar o para el tomar la decisión final de si se lleva un inventario o no. Efectivamente, entonces podríamos decir que en las propiedades horizontales de uso netamente residencial no es necesario un control, un registro de inventario, ¿cierto? Pero si estas son mixtas o comerciales, dependiendo, como te dije anteriormente, en el contador, porque cuando tú estás en una copropiedad residencial, tú tienes unos activos fijos. exacto. Entonces tú tienes, no, tenemos una lámpara, tenemos así, mientras que no son inventarios. Esa es la gran diferencia. Ok, lo que sí es seguro es que en un supermercado sí tiene que haber un registro de Claro que inventarios. sí. Ok, continuamos. Otra pregunta que siempre nos surge, sobre todo a los que estamos iniciando en el proceso de administración de las copropiedades, ¿es obligatorio que las copropiedades lleven contabilidad? Hay que recordar que cuando se constituye una copropiedad, pasa a ser una persona jurídica, ¿cierto? Una persona jurídica sin ánimo de lucro. Y según la ley, están obligadas las entidades sin ánimo de lucro a llevar contabilidad. O sea que toda EXAL debe llevar un registro contable. Exacto. Y dentro de las EXAL encontramos las propiedades horizontales. Excelente, Luis Miguel. Gracias por la aclaración. Ahora, mi amable audiencia, si queremos profundizar en el tema, les recomiendo que verifiquemos el numeral 3.5.1 de la orientación profesional del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, de febrero 26 de 2008. En él se habla del ejercicio profesional de la contaduría pública en entidades de propiedad horizontal. Otra pregunta, Luis Miguel. ¿Cuáles son los libros de contabilidad que deben diligenciar las copropiedades? Bueno, como cualquier otra empresa, es necesario que tenga el libro diario, ¿cierto? Para un control diario como tal de la empresa, el libro mayor, el libro de registro y el libro de socios y de actas. Entonces, el de actas sabemos que es por cada asamblea que se realice, ¿cierto? ¿Registro de qué? Registro. En este se registra como tal el propietario, o en su defecto, si no está el propietario, entonces la persona la que tiene en arriendo como tal el inmueble. O sea que tendríamos que hablar un tema de registro de propietarios y residentes en la copropiedad. ¿El libro de mayor y balances se hace diario o tiene un periodo diferente? No, el libro mayor es anualmente en la gran mayoría de casos, según los periodos contables, y en este pues se tiene como tal pues ya el resumen de todos los libros diarios, todo el movimiento del año se tiene como tal todo ya en el libro mayor. En el fin del periodo contable se saca como tal el libro mayor. Y entonces el soporte de ese libro mayor y balances es el diario. Exactamente, todos los comprobantes que se hacen diario, los archivos que se llevan a diario, esas cosas son los soportes del libro. Exactamente. Al respecto, entonces, hay el artículo 52 del Código de Comercio, ¿sí? Sí.
que es desarrollado en términos de la Ley 222 de 1995 en su artículo 57, ¿cierto? Del decreto 2649, dice que no es obligatorio hacer el registro de inventarios, que por el hecho de que una entidad cualquiera, así no sea un ETSAL, cualquier empresa, no lleve el registro de inventarios, no es motivo de sanción. Sin embargo, de acuerdo a como tú lo estabas diciendo, a la actividad que desempeñe, se requerirá o no. Totalmente de acuerdo. Los libros oficiales que se deben considerar para administrar la PH tienen una serie de requisitos. Por ejemplo, ¿se deben registrar estos libros? Sí, claro que sí, estos libros se deben registrar como tal ante la DIAN o pues como tal ante la entidad correspondiente en su debido caso. En su debido caso estaríamos diciendo que el libro mayor y balances y el diario se registran ante la DIAN, ¿cierto? Exactamente. ¿Y los libros de actas ante quién se registran? Esos se registran ante la alcaldía. Ah, ok. Buen punto para todos nosotros. ¿Por qué es muy importante registrar el libro de actas ante las alcaldías? En el momento en que haya un conflicto de intereses entre los copropietarios o entre los copropietarios y el consejo de administración o su administrador, estas constancias les sirven de insumo o evidencia al mediador para dar una solución más amplia, coherente y justa en el conflicto. Continúa. Y no solo en ese caso, también me gustaría recalcar que por qué también es necesario registrarlo. Porque en el caso de una pérdida, él tiene que estar registrado para poder yo justificar de dónde estoy reconstruyendo. Si el libro como tal no está registrado, entonces yo en qué me voy a soportar. Totalmente de acuerdo. Hay una nota muy importante que dice que las entidades sin ánimo de lucro, ETSAL, ¿cierto?, de las cuales, como ya se indicó, hacen parte las propiedades horizontales de conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario y el Decreto 2500 de 1986, deben registrar los libros de contabilidad ante la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y los libros de actas de asamblea ante la Cámara de Comercio o entidad territorial que ejerza la inspección, vigilancia y control en el domicilio correspondiente. Eso lo dice la orientación profesional de 2008. Es decir, que no solamente lo vamos a registrar ante las alcaldías, sino también ante la Cámara de Comercio. Contando con ello, ¿qué prohibiciones hay al respecto en el manejo de los libros? Pues los libros también, al ser un documento como tal legal, entonces en este caso no podemos tener tachones, no podemos tener enmendaduras, se tiene que tener un documento limpio, que no tenga una parte sucia, que no, por el contrario, tiene que ser un documento totalmente legible, que cuente con fechas, que cuente con títulos, que cuente con nombres, para poderlo tener como tal en cuenta. Exactamente. Nosotros podríamos decir en qué casos yo puedo reconstruir los libros. Tú sabes que, por ejemplo, las copropiedades que llevan más de 40 años, sea en Cali, Medellín, Bogotá o en cualquier ciudad del país, ¿cierto? Sí. Antiguamente se hacía mucho uso del libro físico y pues tú sabes que con el tiempo las cosas se deterioran. ¿Allí es posible reconstruirlo? Claro que sí, se puede reconstruir en dos casos. Digamos en el caso en el cual nadie sabe, digamos, con quién trabajar en total, ¿no? O sea, si al final uno puede que se le pierda un documento, que porque la persona con la que estábamos no era suficientemente responsable, o sí, en estos casos así, cuando es por pérdida de documentos, nosotros tenemos que poner la denuncia de que se perdió el documento y como tal contamos con 6 meses para rehacer de otra vez nuestro documento, ¿cierto? O en caso, como tú lo decías, por fuerza mayor, digamos, no, tenía una gotera en el archivo, preciso estaba cayendo en la caja y se dañaron esos documentos. En esos casos también se puede reconstruir. Por eso era que te decía anteriormente, es importante tener como tal los libros registrados para en base a ese control, poder reconstruir, poder en caso
hacer algo, ¿no? Porque pues yo cómo voy a justificar movimientos, cómo voy a justificar si no tengo los libros como tal registrados. Totalmente de acuerdo. Para ello es muy importante, mis estimados, tener en orden los comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados financieros certificados, los informes de terceros y demás documentos que se consideren pertinentes a la hora de hacer la reconstrucción de este tipo de documentos o registros. Frente a todo lo que hemos hablado, esto está reglamentado o legislado en la siguiente normatividad. Decreto Reglamentario 2500 de 1986 en su artículo 2, Estatuto Tributario artículo 364, Ley 190 de 1995 artículo 45, Decreto Reglamentario 2649 de 1993, artículo 2, Ley 675 de 2001 artículo 51. En este orden de ideas, mis estimados, vamos a hacerle una última pregunta a Luis Miguel, aprovechando que lo tenemos aquí hoy. Claro que sí. ¿Es obligación de las copropiedades reportar información contable o financiera a entidades de control? Claro que sí. Al ser una entidad pues como tal sin ánimo de lucro, también es necesario que como cualquier otra entidad, cualquier otra empresa, presente sus impuestos, presente la información exógena, presente toda aquella información necesaria según la ley, pero sí es necesario. Entonces, en ese orden de ideas ampliamos la información diciendo: la información exógena o medios magnéticos nacionales se deben presentar ante la DIAN. La información exógena o medios magnéticos también se deben presentar ante la Secretaría de Hacienda, o en su defecto, esta información se debe presentar ante las alcaldías o cámaras de comercio. Ante las alcaldías no es obligatorio. Esto depende de la forma como esté regulado la estructura organizativa de cada uno de los municipios. Tomando en cuenta todo esto, pues hombre, agradecemos su atención y les invitamos para que participen de nuestro próximo video. Recordemos, Mera Consultores SAS siempre estará presente en el territorio. No olviden consultar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y bueno, nos veremos en la próxima.